No, papá, cuando te di la espalda, tú con tu mirada. Muy, pero muy buenas tardes tengan toda nuestra audiencia, nuestros hermanos en Cristo. Somos 106.9, la radio del pueblo de Ríos, de Dios, renovando tu vida. Nos encontramos por la web impactodigitalfm.com.be. Estamos bajo la dirección general del pastor José Benicio Serpa. En la gerencia administrativa, la pastora Yerly Manrique. Y en la operación técnica, nuestro hermano. ¿Quién? José Luis Manrique. ¿Quién es ese? Nuestro hermano José Luis Manrique. El DJ. Ah, ok. Detrás de los micrófonos, Álvaro Luna. y Jenny de Luna. Somos Bendecidos para bendecir. en tu programa Bendecidos para Bendecir. Estamos patrocinados Por el Ministerio Apostólico y Profético, Adochen, el Todopoderoso Reina, bajo la cobertura de los apóstoles, Arnaldo Villasana. y Rubia de Villasana. Bien, Muy buenas tardes, amados oyentes. Esperamos que esta tarde sea de gran bendición y que este tema también lo sea, así como ha sido para la vida de nosotros. Muy buenas tardes. Tenemos también aquí un oyente, pero presente, y es a mi una fiel princesita. oyente, pero en vivo. Y a mi princesita. Amor, hoy, como todos los días, se ha venido celebrando una bendición. La bendición de hoy es la bendición de celebrar los hechos de Dios. Yo decía, la bendición de celebrar los hechos. Yo digo que una de las cosas que hay que celebrar es el solo hecho de que Él nos dio vida, ya hay que celebrarlo. Amén. El solo hecho de que Él murió y resucitó por nosotros, hay que celebrarlo. El solo hecho de que Él existe. De que el solo hecho de que Él exista, hay que celebrarlo. ¿Tú qué crees, amor? Una buena pregunta. ¿Qué debes celebrar tu amor? Que Jesús existe. No, pues claro, muy profundo. Hermanos, esto fue una respuesta que me llegó hasta los tuétanos. Profundísimo. Profundísima, ¿no? Usted me está diciendo que cree que debe celebrar. Bueno, que Jesús existe. No, pues, claro, sí, o sea, eso, ¿Sí o no? amor, eso hasta un bebé entiende que Jesús existe. Pero a vos, ¿qué crees vos? Yo, eso es brasilero con colombiano y todo. ¿Vos qué crees? Estamos hablando de Jesús. ¿Quién cree en Jesús? Yo sé, mi amor. Mi amor, yo sé. Vamos a hacer como el profeta. Estamos hablando de, o sea, ¿qué crees tú por qué tienes que celebrar? Para tu vida, ¿cuál ha sido el hecho que Dios ha hecho en ti? Que Jesús existe. Porque tengo que celebrar pues la salvación. La salvación que Dios me dio. El solo hecho de que Él me haya hecho salva, eso es un gran regalo. Es el mejor regalo que podemos tener. No, pues sí, claro, amor, es Que verdad. Jesús existe. Pero hay algo más importante. Y eso es de verdad, en serio y tal. Veámoslo así. Tú me estás hablando de que la salvación, ¿verdad? Pero tenemos seguro la salvación. Ah, no. Eso sí es real. Eso sí es real, así como Jesús existe. ¿Ves? La salvación no la tenemos No, amor, ¿por qué? segura, cuando- ni comprada tampoco. No. Te lo pongo el ejemplo. Ajá. O sea, tenemos la seguridad, ya va, déjeme aclarar, tenemos la seguridad por fe de que somos salvos, pero en donde la podemos perder es si dejamos una raíz de amargura, si en ese momento tenemos una falta de perdón y el Señor viene, si hacemos algo contrario a la palabra y en ese momento el Señor viene y no nos hemos arrepentido y no hemos pedido perdón, ahí la perdemos, pero por fe sí tenemos salvación y por fe somos salvos ya. Ahora viene bien. ¿Qué tal esa, no? Ahora viene bien. La parte de que estamos hablando, veámoslo así, amor, de la bendición de celebrar los hechos de Dios, estamos hablando de la salvación. Eso es algo muy importante. Pero queremos celebrar el hecho que Jesús nos dio vida, nos ha dado prosperidad. Pero ¿tú crees que celebramos el hecho de que Dios nos dio todo, nos está todo
cuando tú dices, o sea, como dice ahora, cuando tenemos amargura, cuando somos groseros, cuando somos altivos, cuando realmente no entendemos de que si Dios vive en nosotros, no deberíamos de tener malas actitudes. ¿Por qué? Porque lo decía el apóstol el domingo, si en nosotros, o sea, si Jesús es para nosotros todo, deberíamos de tener un nuevo comienzo, ¿verdad? Y un renuevo para que nuestra vida tenga una transformación. ¿Pero una transformación para qué? Para seguir viviendo igual, ¿no? Para vivir diferente. La misma palabra lo dice. O sea, debe haber una transformación, y es una transformación en toda área, en lo personal, en lo espiritual, en lo familiar. O sea, la misma palabra lo dice, una transformación. O sea, es un cambio, es un renuevo, y ese renuevo solamente lo puede hacer primero tener un encuentro con el Señor. Por eso es que cuando tú no ves cambios en tu vida, es porque no hay un verdadero encuentro con el Señor. Y segundo, escuchando y leyendo la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces eso sí, es leer, y eso va a traer sobre nuestra mente, es leer la palabra, y eso va a traer un renuevo. Y obviamente también hay muchas cosas que hay que decidir. Porque, amor, si Dios está en nuestra casa, todo lo de nuestra casa va a prosperar. Amén. Ahora bien, queremos vivir en las bendiciones de celebrar los hechos de Dios, y muchas veces las casas de uno, pongo un ejemplo, ¿no? La casa de uno, obviamente en la de nosotros no pasa eso, es una jungla, sale Jumanji, ¿sí? Por las telarañas. ¿Ah? Por las telarañas. No, del conflicto en el que viven. Incluso hasta el diablo se va a esa casa, porque él prende el mechero, y como ve tan fuerte el problema, hasta él mismo se va. ¿Pero por qué? Porque obviamente, amor, o sea, queremos vivir una transformación de Dios, pero entonces el conflicto está vivo, la mecha está prendida, no está encendida para que Dios más bien venga, no, está encendida es para lo malo más bien. Porque, o sea, cuando no existe la presencia de Dios, cuando no tenemos una buena relación con Dios, no vamos a tener una relación buena con las demás personas. Por eso es que es necesario que nos relacionemos con Dios para podernos relacionar con los demás, porque si tú estás bien con Dios, vas a estar bien con todo el que está alrededor tuyo. Pero si tú no estás bien con Dios, tú vas a estar mal con todo el que está alrededor tuyo. Así es, amor, y si tú te pones a ver, a mí una de los personajes en la Biblia que más me causa interés es el rey David. ¿Por qué? Porque el rey David tuvo muchos conflictos, el hijo se levantó contra él, y o sea, infinidad de cosas que pasaron en la vida de ese hombre, pero había algo que él sí celebraba, el hecho que Dios estuviese en su vida. O sea, al punto de que la misma adoración lo dice. O sea, así como David en Saba, él se quitó la ropa, o sea, la felicidad de él era estar en la presencia de Jesús. Lo que pasa es que a veces creemos que amar a Dios es por la religiosidad que hay en nuestra mente, que para amar a Dios o para que Dios nos ame tenemos que ser perfectos, y no es así, porque fíjese que David fue un hombre conforme perfecto, ¿no? al corazón de Dios, y era un hombre muy imperfecto. Por eso es que Dios, él lo que ve es el corazón de nosotros. Por eso es que todos los días necesitamos desnudarnos delante del Señor, pero no desnudar la ropa, ¿no? Desnudar el corazón y decirle al Señor cuánto pecado hay en cada uno de nosotros, y arrepentirnos para que Él nos limpie y nos lave nuestra maldad. Por eso es que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque aun haciendo lo malo, Dios lo bendecía, pero era por el corazón que él tenía. Y amor, y yo digo que incluso, o sea, yo lo veo desde este punto de vista, ahorita que tú tocaste ese punto de quitarse la ropa,
Digo que para mí en ese momento David se quitaba la ropa porque él no quería sentir, o sea, digo yo no quería sentir ningún estorbo para estar cerca de la adorar a presencia, Dios, o sea, así es. porque parece mentira, la ropa pesa, digámoslo así. No, o sea, yo creo que, no sé, de repente yo siento que, o sea, además de eso o sea, era la presencia de Dios, era tan tremenda en la vida de él que él, o sea, que él no le importó nada. Fíjate que qué tremendo que, o sea, eso es algo que uno no ve muchas veces en la iglesia, porque de repente tú puedes ser que no adores al Señor como tú quieres, porque simplemente temes a la crítica de otra persona. Entonces, ahí no estás agradando a Dios, o sea, estás agradando a lo humano. A ti no te importa, como el video que veíamos ayer, que me gustó bastante, donde un hombre llega y le dice al pastor, pastor, yo me quiero ir de la iglesia. Y le dice, ¿pero por qué? Entonces le dice, bueno, porque el adorador todo el tiempo pone música, la misma música, el portero es un señor amargado y la de la cocina vive hablando de usted. Y bueno, así le dijo de cada persona un chisme o una crítica. Una notificación, veámoslo así. Sí, y entonces el pastor le dijo que fuera y, bueno, que estaba muy bien, pero que por favor le llevara el té a enfriar, pero que le diera la vuelta a toda la iglesia. Y sí, él fue y le llevó su té antes de que se fuera. Y él pasó justamente por el frente de donde estaba cada una de estas personas. Y como estaba enfriando el té, él llega donde el pastor y le dice, ¿cómo te fue? Entonces le dice, no, me fue muy bien, pastor. Y le dice, ¿y no viste a cada una de estas personas de las que me hablaste? Y le dijo, no, pastor. Entonces él le dice... Porque se concentró fue en que se enfriara el... Él le dice, no, porque yo me concentré fue en que se enfriara su té. Entonces él le dice, muy bien. O sea que tú lo que necesitas es concentrarte en Jesús para que no te des cuenta de todas las cosas que hay alrededor tuyo. Y eso es lo que muchas veces no hacemos, concentrarnos en la adoración, porque simplemente estamos más preocupados de lo que diga el de al lado que de agradar a Dios. Por eso es que primeramente nuestra relación está en lo íntimo. Primeramente está en nuestro cuarto, cerrada la puerta. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo manifestemos en público, eso no nos afecte. ¿Por qué? Porque es que nosotros lo que necesitamos es tener un encuentro real con el Señor para que lo que hay alrededor de nosotros no nos afecte. Así es. Mi amor, vamos a una pausa musical. Recordando nuestros números telefónicos 0414-175-7580. 0414-036-1101. Ya regresamos. Adoshem, el todopoderoso reina, y bajo la cobertura del apóstol Arnaldo Villasana y Rubia de Villasana. Bien, seguimos aquí cuando es las 1:30 de la tarde. En tu programa Bendecido para Bendecir. Amor, ¿la bendición de qué? Hoy es la bendición de qué, amor, a ver. ¿La bendición de qué? De celebrar los hechos de Dios. Los hechos de Dios. El hecho de Dios que estemos aquí y hay que celebrarlo. Que estemos hablando, no cháchara, porque sí hablamos cháchara cuando no hablamos de lo que es la palabra de Dios como tal. O sea, sí nos enfocamos en la palabra, pero también ponemos de nuestras experiencias vividas. ¿Qué pasa? Yo digo que yo entendí de que el evangelio no es una religión, es una relación. ¿Relacionarnos con qué? Con Jesús primeramente, pero aprender a relacionarnos también con nuestro cónyuge, con nuestro hermano. Porque si no tenemos una buena relación con Jesús, no vamos a tener una relación con nadie. Así es, definitivamente necesitamos esa relación, pero esa relación primeramente con Dios, porque esa es la relación que nos va a llevar a tener a relacionarnos de mejor manera con los demás. Por eso es que hoy día nosotros podemos ver que a nivel de nuestro país, por ejemplo, la gente
Dios mío, anda en la calle, anda como tribulada, como desesperada, como preocupada por todas las cosas que pueden estar sucediendo. ¿Pero por qué? Primero porque no han conocido al Dios que es proveedor, al Dios que es fiel. Segundo, no han conocido al Dios que es vivo. O sea, no han tenido un encuentro real con Dios. Entonces, obviamente, si ven que hay una situación, llámese económica, llámese el tipo como se llame, y que aparentemente les está afectando directamente, entonces no pueden creer en el Señor. ¿Por qué? Porque no le conocen. Y si no lo conocen, obviamente no van a creer en el Dios que es real, que es el Dios al que nosotros le clamamos y Él responde. Entonces, por eso es que es importante relacionarnos con Dios y entender que Él es un Dios vivo, no es un Dios que está en una cruz padeciendo, ¿no? Él ya padeció lo que tenía que padecer, ya Él murió, ya resucitó y Él está vivo y Él sigue vivo entre nosotros. Y esa es la parte más importante que necesitamos comprender. Así es, amor. Y entender de que si somos nuevas criaturas, ya ahí todo lo viejo pasó, ¿sí? O sea, entender de que el solo hecho de ya aceptar a Cristo, ya debo celebrar lo que va a pasar en mi vida. Y mira lo que aquí nos dice 2 Corintios 5, 17, 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una de las cosas de que cuando celebramos nosotros los Pero hechos... la reconciliación ¿con quién, mi amor? ¿Con Dios? Con Dios. Así es. Entonces también dice, amor, así que somos, perdóname que te haya interrumpido. Dale. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces definitivamente, amor, es eso. Eso es realmente conocer a Dios, una reconciliación. Porque antes de uno conocer ese Dios vivo, está apartado de Él. Y tú sabes que ahorita estás hablando de que está apartado, pero ya cuando lo recibimos, que celebramos el hecho de Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Pero viene 1 Pedro 2:9, mira lo que nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué te parece? Entonces, el solo hecho de que, amor, yo veo esa área, ¿no? ¿Cómo yo no celebrar los hechos de Dios en mi vida si yo sé que cuando estaba en el mundo me invitaron a un sitio y yo ese día, pues, amor, yo como era rebelde, yo no le hacía caso a nadie, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie. Pero ese día sí le hice caso a mi mamá y me quedé en la casa. Cuando horas después me llaman para decirme que todos los que íbamos a ir en ese viaje, todos los que sí fueron, yo no fui, a todos los mataron. Entonces, entiendo que este versículo se cumple en mi vida. Porque fíjate, soy linaje escogido. Fíjate lo que dice el siguiente, y se cumple también, porque en Dios tenemos misericordia. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea que Dios no nos consideraba parte de su pueblo. Cuando nosotros no adoramos al Dios real, ¿no? Cuando somos idólatras, cuando adoramos dioses falsos. Entonces dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, ¿cuándo? Cuando nosotros nos convertimos en linaje escogido. Entonces dice, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. O sea que cuando nosotros no buscamos al Dios real, no hay misericordia. Dios dice que su misericordia se renueva cada día sobre nuestra vida. O sea que no hallamos la misericordia de Dios mientras nosotros andamos de idólatras y buscando a dioses falsos. Qué tremendo. Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea que cuando Dios
ya nos llama a ser su pueblo adquirido, ¿sí? Allí es donde hallamos misericordia, antes no. ¿Por qué? Porque sencillamente no somos parte de él, no somos parte de su pueblo, no somos sus ovejas, sí, las ovejas de su prado. ¿Por qué? Porque estamos detrás de dioses falsos. Por esto, mira lo que nos dice segunda de Pedro 2:10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué te parece eso? Sí, ¿El señorío de quién? Y que es el señorío de cada uno, porque Dios nos dio señorío a todos, pero ¿qué es la concupiscencia? Es la maldad de nuestro corazón, porque en nosotros hay maldad. Yo recuerdo bueno, amor, perdona que te interrumpa un momentico. De verdad no digas nosotros, porque en mí no hay maldad. ¿Ves? Entonces, yo al ser un linaje escogido, ya en mí no hay maldad. ¿Qué te parece? Gloria al Señor. Ajá, y fíjate lo que dice, que después de que dice que desprecian el señorío, dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Así que definitivamente yo entiendo que cuando nosotros no tenemos a Dios, es mucha la bendición que nosotros perdemos. Tanto en lo sobrenatural, porque cuando nosotros conocemos a Dios comenzamos a ver lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Que usted, por ejemplo, piense en que quiere una torta y la torta llegue a sus manos. Eso es sobrenatural, y a lo mejor usted puede decir, ay, pero es una tontería. Para mí no lo es, porque muchas veces yo añoré tener muchas cosas cuando no adoraba al Dios real y nunca las tuve. Pero cuando yo comencé a adorar al Dios vivo, al Dios real, comencé a ver cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Ejemplo, una sanidad, un milagro de sanidad. Ejemplo, el querer comer algo y que Dios lo conceda. El que Dios conceda el deseo de nuestro corazón en cualquier cosa, hasta en áreas de trabajo, en cualquier área. Entonces allí es donde conocemos al Dios que es real y al Dios que es sobrenatural. Así es, mi amor. Bien, vamos a una pausa musical y enseguida regresamos en tu programa Bendecido para Bendecir. Bien, seguimos aquí con las 1:42 de la tarde. Amor, todo lo que hemos hablado ha sido la introducción sobre el tema. Ahora sí vamos a entrar de lleno al tema. ¿Cuál es la bendición? De celebrar los hechos de Dios. Envió después Ezequías Segunda de Crónicas, ¿qué, mi amor? 31. Ajá, perdona. ¿El enunciado qué dice ahí? Ezequías celebra la Pascua. Ajá, viene la otra parte. El bosquejo principal sobre como tal, sobre Segunda de Crónicas 30, que es la celebración de las Pascuas, ¿verdad? Veámoslo así. De entre el versículo 30 del 1 al 12, Ezequías hace la invitación a Israel a celebrar las Pascuas. Bien, del 30, del 13 al 27, de ahí ya celebran las Pascuas como tal. Ahora sí, entremos para que las personas vayan también metiéndose en el tema como tal. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque mucho tiempo no le habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá,
y como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid en su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. Y el ardor de su ira se apagará de vosotros. Perdón, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esa tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, de la tierra de Efraín y Manasés hasta Zebulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levaduras en el mes segundo, una vasta reunión. Amor, ahí hay algo que me llama la atención. Habían pasado para celebrar esa fiesta, amor. ¿Sabes qué tiempo había pasado? 200 años desde que Jeroboam había prohibido que Israel celebrara las Pascuas. Mira lo que nos dice en Primera de Reyes 12 del 26 al 28. Dice: entonces Jeroboam pensó: si el pueblo va a ofrecer sacrificios al templo de Dios que está en Jerusalén, va a encariñarse con Roboam, el rey de Judá, y luego me matarán y lo nombrarán rey. Entonces la familia de David volverá a reinar sobre nuestras 10 tribus. Jeroboam les preguntó a sus consejeros qué podría hacer, y después decidió hacer 2 toros de oro. Entonces le dijo al pueblo israelita: ustedes ya han ido bastante a Jerusalén, aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Fue en ese momento que hicieron las estatuas de oro. ¿Qué te parece? Así es, y mira lo que dice después de lo que tú leíste, dice: los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. O sea, nosotros, Dios dice que nosotros no podemos ver del agua dulce y del agua amarga. Nosotros no podemos adorar a Dios y adorar a un Dios falso. ¿Qué es un Dios falso? Ejemplo, el dinero. ¿Qué es un Dios falso? Ejemplo, un esposo, un hijo. ¿Qué es un Dios falso delante de los ojos de Dios? Una estatua. Lo que pasa es que nosotros, por tanta religiosidad, cuando nos hablan de eso, creemos que esto es una doctrina. Y esto no es una doctrina, esto lo dice la misma palabra y se lo estamos leyendo. ¿Por qué? Para que ustedes vean que si el que no le gusta leer Biblia, por lo menos la escuche y entienda que no es palabra de hombre ni sabiduría humana, que esto es palabra de Dios. Y aquí también dice claro que ni siquiera una tilde puede ser cambiada de esta palabra. Entonces, si es palabra de Dios, nosotros obedecemos, vamos a ver la bendición en nuestras vidas. Ahora me acordé de algo que cuando tú dices palabra de Dios, así es. y la otra parte, obviala. Amor, hay algo que uno pues de hace rato estaba viendo aquí, ¿no? Que como tal, ahí está que Jesús es la Pascua Suprema, ¿sí? Ya que fue el Cordero inmolado que con su sangre nos redimió de pecado. Ahora mira lo que nos dice Lucas 22:20.
Ya va, amor, es que lo tenía aquí, pero busqué otro versículo también que está ahorita a consono y está, amor, de lo que es palabra de Dios. Mira lo que nos dice: cuando terminaron de cenar, eso es Lucas 22:20. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con... no me equivoqué, perdón. Aquí, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Qué te parece? Yo lo veo desde este punto de vista. ¿Cuántas veces nosotros, si nosotros representamos a Jesús en la tierra, cuántas veces nosotros mismos no nos hemos entregado a las manos del enemigo? Estamos celebrando lo que Dios hizo en nosotros, pero nuestros hechos nos conducen a vivir una vida en tiniebla. El hecho de mentir, el hecho de matar, porque nosotros matamos. No lo haremos con un revólver o con cualquier cosa, pero lo hacemos con una palabra. Con una falta de perdón. Con una falta de perdón. ¿Cuántas veces como padres no hemos sacrificado a nuestros hijos, por no decir matado porque se escucha como feo, al decirle: tú eres un bueno para nada, tú no sirves, tú eres una porquería? ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Que uno ha escuchado y uno dice: uy, ¿qué está haciendo esa persona? O como otras veces me dice: tienes que tener cuidado cuando tú dices algo sobre los niños porque los estás maldiciendo. Y uno dice: no, pero es que yo no lo estoy diciendo. No, resulta ser de que maldición no es solo decirle apartado de Dios, por no decir la otra palabra. No, maldecirlos es decirle eso: tú no sirves, es mejor que te estés no sé dónde porque aquí tú estorbas. Eso es maldecir la vida del hijo, de la hija, aún de uno mismo, de su pareja. Decirle por lo menos a mi esposa, que yo le diga, o sea, ¿por qué mejor no te mueres? Lo que pasa es que Dios nos dio autoridad sobre nuestra boca, y eso es parte de lo que nosotros aprendemos cuando leemos la palabra. Esa autoridad que Dios nos ha dado y de la cual tenemos que tener cuidado, porque Santiago nos dice también que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que es el más peligroso que tenemos, y definitivamente tenemos que tener cuidado con nuestra lengua, porque aunque no lo creamos, todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. ¿En dónde? En el mundo espiritual, o en nuestro favor también, porque eso depende de la forma en cómo hablemos, si hablamos palabra de vida o hablamos palabra de muerte. Así es, amor, y nos conseguimos que la Pascua conmemora. ¿Qué conmemora la Pascua? El momento en el que Dios salvó la vida de los primogénitos de Israel en Egipto. Dios mandó una plaga para matar a los primogénitos si no tenía en sus casas la sangre del cordero. Yo decía, cuando yo veía esta parte, ¿no, amor? Dios mandó una plaga para matar a los primogénitos. Yo decía, pero el Señor como tal. Y de hecho, tú sabes que muchas personas, una persona una vez agarra y dice: yo no creo en Dios. O sea, obviamente es una persona atea, ¿no? Porque esa persona ha leído la Biblia y él dice que él no cree en Dios. ¿Cómo va a creer en Dios si él mandó a matar a un viaje de niños esa vez? Lo que pasa es que cuando no hemos tenido un encuentro con Dios y la revelación de ese Dios de amor y esa revelación de ese amor tan espectacular y tan inexplicable que Él tiene, ahí es cuando podemos decir eso. No, yo no creo en Dios. O sea, no, si usted no cree en Dios, entonces ¿por qué cuando le sucede algo de impacto, lo primero que dice: ay, Dios mío? Ay, usted está creyendo en Dios y está diciendo que Dios es suyo. Entonces eso es simplemente una caparazón que una persona se pone, o una pared de hielo cuando ha tenido un sufrimiento.
Y entonces no se da cuenta que después viene Dios con todo su amor y viene y lo arropa, lo abraza, y allí es cuando nosotros vemos la transformación de una persona en una iglesia. Y allí es cuando la gente dice, no, es que a las iglesias cristianas solamente van los que eran prostitutas, las que eran drogadictos. Bueno, en el caso de nosotros no pertenecimos a ninguna de esas mafias, pero igual nuestra vida estaba dañada, estaba deteriorada, nuestra vida estaba sucia. ¿Y por qué? Pues por el pecado. Y es que en usted no hay pecado. Por supuesto que sí lo hay. Entonces, no es el hecho de que llegue una persona y que haya tenido una vida de pecado. Es que usted no ve más allá. Usted no ve el milagro que ha hecho Dios de transformación sobre la vida de ese ser humano. O sea, usted por estar pendiente de un chisme no se da cuenta de lo maravilloso de lo que Dios ha hecho en la vida de ese ser humano. ¿Y por qué se lo digo con tanta convicción? Porque nosotros lo hemos visto. Nosotros trabajamos con ciudadanos de la calle y hemos visto el milagro que Dios hace en la vida de cada uno de ellos. Y aunque no lo veamos, estamos seguros en que Dios está trabajando en ellos. Así es. Amor, las fiestas fue instituida como un acto conmemorativo de liberación de Israel de Egipto y de su adopción como nación del Señor. Las Pascuas era un festival que estableció el fundamento de la nación con una nueva relación con Dios. O sea que nosotros diariamente deberíamos de celebrar Pascua. Porque diariamente, o sea, el solo hecho de que hayamos sido adoptados como hijos, ¿por qué nos adoptó? Porque nosotros antes de conocerlo no éramos nadie. Ahora sí somos sus hijos, ahora sí tenemos tenemos nombre. Porque Él nos da un nombre, nos da vestidura nueva, nos da un anillo nuevo, nos reviste. Y este cuerpo era flaco y ahora este cuerpo es gordito. ¿Vio? Usted me da esta comida, me da todo. No es gordito, ¿no? Tiene excesos de unción. Ahí estaba el punto. Bueno, amor, esto ha sido, ¿cómo dice el versículo? Y Jesús se levantó de allí y se fue. Bien. Amor, pero ahora sí se la aprendió, ¿no? Bien. Calidad. Les invitamos el día de hoy, 6 de la tarde, a nuestro espectacular servicio de oración. El viernes a nuestra segunda primicia de la escuela de parejas. El sábado 8:30 de la mañana, escuela de danza, 2:30 de la tarde, tierra prometida, 4 de la tarde, servicio de jóvenes, y el domingo 7, 10 y 4 de la tarde, nuestros espectaculares servicios de fiesta para el Rey. Estamos ubicados en la avenida Ferrero Tamayo, más arriba de la Hiperbarata, más abajo de la Redoma Aurinegra, en toda la entrada del Colegio Metropolitano. Nuestros números telefónicos son 356-4221 para consejería. Estamos a su orden. Les bendecimos, que tengan una semana de gran bendición. Chao, y mañana, ¿no? ¿Mañana qué? ¿Qué hay mañana? Mañana el programa nuevamente. El programa. Contigo. Aquí sin contigo. Sin ti. Este programa se debería llamar Contigo, Aquí sin contigo. Ti. Contigo sin ti. Sin mí, claro. Pero mañana viene. Yo no sé. Mañana me imagino que vendrá la unción apostólica. Y alguien más, no sé. La unción apostólica. Si viene mi apóstol o viene. Y patrocinados por. ¿Por qué estamos patrocinados? Por por el Ministerio Apostólico y Profético Adoshem, el Todopoderoso Rey. Amor, es que esto es un programa muy serio para la seriedad de lo que estamos bajo la cobertura de nuestros apóstoles Arnaldo Villasana y Rubia de Villasana. Ahora sí, vamos, hermano José Luis. Porque somos bendecidos para bendecir. Chao.